Cordial saludo, tutor y compañeros. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Santiago Santa Serna. Soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial y hoy les voy a hacer la sustentación de la presentación de leyes básicas de circuitos eléctricos. Acá les presento mi documento de identificación. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a revisar como tal es la ley de Ohm. Vamos a hablar un poco sobre lo que es como tal esta ley, donde dice que se refiere a la relación que existe entre la corriente y la corriente, la resistencia y el voltaje que se da dentro de un componente electrónico que es contenedor pues, de un circuito eléctrico, el cual puede tener diferentes configuraciones según la necesidad pues, que se tenga. El circuito eléctrico comprende un sistema pues muy estandarizado donde la corriente que entra al circuito la recorre pues de principio a fin, donde se puede pues apreciar cómo puede interactuar con la diferente estructura que tenga y pues las variables pues que contenga este circuito, hablando pues de voltaje y la resistencia. Aquí podemos apreciar como tal en cada uno de sus, digamos así, casos. En caso tal, pues digamos, de que necesitemos hallar, por ejemplo, los voltios, pues entonces tenemos que es la corriente multiplicada por la resistencia. En el caso de que se requiera hallar la corriente, entonces cogemos los voltios y se dividen sobre la resistencia. Y para hallar la resistencia, pues son los voltios divididos sobre la corriente. Entonces es de aclarar pues que como tal en esta ley de Ohm vemos pues un esquema pues básico de cuando entra la corriente a un circuito y cómo ésta la recorre y pues también tiene su respectiva salida. Continuemos. La ley de voltaje de Kirchhoff. Esta ley define que la suma de las caídas de voltaje dentro de un circuito cerrado o malla es igual a cero. Esto lo podemos entender mejor si comprendemos las condiciones de cada parte de la ley, donde vamos a ver qué es un circuito cerrado y abierto. En un circuito cerrado está diseñado pues, por uno o varios componentes que transportan la corriente desde su polo positivo al negativo. Esto es de una fuente de energía, una fuente de alimentación. Quiere decir que cuando conectamos pues como tal a la energía, empieza a funcionar este circuito y va recorriendo pues como tal todo el circuito hasta que llega a su salida, ¿cierto? Cuando decimos un circuito abierto, vamos a verlo por acá, dice, este se da este se da cuando la corriente que atraviesa un circuito no logra llegar al polo negativo a causa de diferentes variables, tales como cables deteriorados, algún componente roto, interruptores abiertos, entre otras causas. Como lo podemos ver acá, en este ejemplo, acá entra la corriente, vemos acá que como tal está recorriendo todo el circuito, pero aquí tenemos una condición de circuito abierto donde interrumpe como tal el paso de esta corriente y no llega a terminar su recorrido como tal en el polo negativo. Eso es lo que hace referencia pues esta ley de voltaje. Ahora veamos esta parte donde están lo que son las mallas. Esta malla, este es por ejemplo acá un circuito digámoslo cerrado donde cada malla o pues digámoslo así, no se poseen más circuitos dentro de sus propias mallas. Entonces aquí lo podemos apreciar, cada una está independizada dentro del total de este circuito. Ya lo que son los nodos, vamos a ver los nodos que son definidos como la unión entre varios elementos dentro de un circuito. Estos se pueden mostrar distribuidos en diferentes instancias, pero siempre dentro del mismo circuito. Este es un circuito completo, pero podemos ver los nodos acá que están distribuidos pues en puntos estratégicos dentro de cada uno de estos segmentos, ¿sí? Y vamos a ver acá la caída de voltaje, esto por acá. La caída de voltaje se generan cuando el paso de la corriente por un componente entra cierto voltaje y sale pues una cantidad diferente. En este caso menor que el que entró inicialmente. Entonces esta es una de las condiciones que puede pues afectar como tal y pues comprende dentro de la ley de voltaje de Kirchhoff.
Continuemos. Ahora, la ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley también es conocida como la primera ley de los nodos de Kirchhoff, la cual define que la suma de la corriente eléctrica que entra en un circuito es la misma cantidad de corriente que sale del mismo. ¿Sí? Entonces, esta lleva a que la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo son iguales a cero, funcionando de igual manera que lo mencionaba pues anteriormente. La misma cantidad que entra a través es la misma pues que sale. Definamos que es un nodo. Un nodo se define como la unión entre dos o más componentes que están dentro de un circuito eléctrico, como lo habíamos visto acá. ¿Sí? Este es el circuito y acá tenemos como tal los nodos. Muy bien. Vamos por último a mirar lo que es la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura, donde podemos decir que son directamente proporcionales, ya que, entonces vamos a ver por acá, ya que dice que la temperatura tiene que ver con la resistencia, ya que mediante el paso de la corriente eléctrica, si se tiene una mayor temperatura, se puede decir que la resistencia aumenta, pero si la temperatura disminuye, esta pues también desciende proporcionalmente. Entonces, esta es la relación que existe entre estos dos aspectos. Igual, también hay otras variables pues, que pueden, digamos, participar y tener, digámoslo así, participación significativa, como es el tipo de material del que esté diseñado el componente, la temperatura que maneje, la longitud y en algunas ocasiones, pues, como tal, la resistencia que presente. Bueno, continuemos. Vamos por último a responder la pregunta que nos correspondió, que es ¿qué es un material ómnico y cuál es su importancia en la industria? Para este caso tenemos que un material ómnico es aquel que tiene como característica que el voltaje entre sus extremos es proporcional a la frecuencia o la intensidad que recorre por el mismo. Los materiales ómnicos tienen una resistencia variable, la cual puede ver afectada por diferentes razones, como lo son el tipo de conductor, la temperatura que está manejando o el material del que está fabricado como tal el componente. Y es importante aclarar que la intensidad que recorre por estos materiales ómnicos no son una variable que pueda generar problemas en una resistencia. Esto lo que quiere decir es que, o sea, es común como tal ver estos casos de materiales, pues, digámoslo así, ómnicos y pues no afectan como tal la resistencia o porque tengan esta característica, entonces van a actuar de una forma pues diferente. De cierta forma respetan pues el mismo principio. La importancia de este tipo de materiales en la industria está relacionado con varios procesos, como lo son la pasteurización, esterilización, descongelamiento de algunos productos, y además del calentamiento de algunos, digámoslo así, reemplazando lo que son los hornos microondas, pues que ya todos conocemos. Y pues este tipo de materiales ómnicos pueden ser hasta más eficientes y pues existen varios casos pues de investigación y desarrollo para mirar en qué otros usos se le puede dar a lo que es la industria, digamos, a nivel mundial. Muchísimas gracias.